Colombia es un país mal hecho cuya única tradición son los errores. Esta es la frase célebre tan repetida por el reconocido actor y locutor Santiago Moure al inicio de todos sus programas radiales y televisivos. Y es que desde los tiempos de la colonización hemos estado constantemente marcados por la violencia, iniciando con el trato denigrante hacia la población nativa y la usurpación de absolutamente todos sus recursos. Las condiciones precarias en las cuales los españoles obligaron a vivir por más de 2 siglos a nuestra población ya formada por afrodescendientes, indígenas, criollos, zambos y mulatos fue el detonante para configurar lo que fue nuestra primera gran guerra, esa misma que nos llevaría a independizarnos de la corona española. La era independentista da origen al primer gran conflicto interno de Colombia, donde sin haber asegurado la total independencia y emancipación de la corona española, los grupos de criollos se disputaban si el ejercicio del poder debía ser centralista o federalista, situación que muchos califican como el origen de todos los problemas de Colombia, y asimismo que no hemos podido dejar de ser esa patria boba, la cual supuestamente dejamos de ser hace 200 años. Mientras los federalistas apoyaban que el Estado no debía tener influencia clerical, los centralistas defendían a capa y espada que la influencia de la Iglesia debe ser primordial para las políticas del país. Y así pasó prácticamente la totalidad del siglo XIX en nuestro país. Todo el periodo que comprendió este siglo estuvo enmarcado por los esfuerzos para determinar una constitución política. Tras el fracaso del primer gran proyecto de Estado-Nación de la Gran Colombia, donde se separaron el conocido territorio venezolano del territorio ecuatoriano, se fundó el Estado de la Nueva Granada. En 1832 pasó a ser la República de la Nueva Granada gracias a la nueva Constitución. Luego en 1858 se reformuló la Constitución para formar la Confederación Granadina. En 1860, tras la Guerra Civil, se determinó que el territorio se denominaría los Estados Unidos de Colombia, para finalmente en 1886 determinar la conocida Constitución de 1886, donde se funda la hoy conocida República de Colombia. La Constitución de 1886, con tendencias conservadoras arraigadas a la Iglesia Católica, dejó de lado todos los ideales liberales. Dio paso para que al inicio del siglo XX las guerrillas liberales se enfrentaran con todo al ejército conservador en la denominada Guerra de los 1000 días. El nuevo siglo estuvo enmarcado desde el principio por la violencia. La gran inversión norteamericana en el Urabá antioqueño generó mucho empleo. Sin embargo, los trabajadores sentían que sus condiciones eran pésimas y se alzaron en voz para exigir garantías y derechos. La respuesta de estas grandes multinacionales, junto con la alianza del Estado colombiano, fue realizar grandes masacres como la de las bananeras. Los siguientes años de la primera mitad del siglo XX estuvieron marcados por la violencia entre liberales y conservadores, y por la manera de ejercer el poder en la República de Colombia. A mitades del siglo XX, el éxito de las grandes revoluciones latinoamericanas alzadas en arma dio los primeros cimientos para la revolución en Colombia. La injusticia social en que la oligarquía colombiana tenía sumido al pueblo dio origen a grandes caudillos como Jorge Eliezer Gaitán, persona que representaba plenamente los intereses del pueblo. Su asesinato fue el detonante para el gran periodo denominado la violencia, en que las diferencias entre liberales y conservadoras fueron muy grandes y denotadas por la guerra. Después del periodo denominado como la violencia, liberales y conservadores llegaron a un acuerdo para terminar su conflicto, en el cual se repartirían alternativamente los periodos presidenciales en el denominado Frente Nacional. La falta de institucionalidad en ciertos territorios y el inconformismo del pueblo con el Frente Nacional dio origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en las llamadas repúblicas independientes, donde los campesinos inconformes formaron sus propias autodefensas para controlar su soberanía. Los ideales de las FARC desde su origen en la década de los 60 fueron combatir la oligarquía y la grave desigualdad e inequidad en Colombia, situación que se vio gravemente opacada en la década de los 70 con la bonanza cafetera y la bonanza marimbera, que va a ser el inicio
de la era del narcotráfico en Colombia. Desde esa época se fortaleció el concepto que el poder está centrado en la tenencia de la tierra. Las FARC empezaron a ejercer control sobre grandes territorios, cuya principal característica fue el olvido estatal y la debilidad institucional. Es por eso que grandes latifundistas y narcotraficantes interesados en esos mismos territorios debieron acudir a la creación de sus propias autodefensas que defendieran sus intereses privados. La década de los 70, los 80 y los 90 estuvo caracterizada por la creación de nuevos grupos insurgentes con tendencias de extrema izquierda, como el ELN y el M-19. También estuvo caracterizada por la consolidación de los grupos paramilitares y la disputa entre estos y las FARC sobre el control territorial. Pero sobre todo en la década de los 80 y los 90, donde estuvo el boom del narcotráfico, tanto paramilitares como guerrillas estuvieron totalmente permeados por el narcotráfico. Así que su real disputa era por esos territorios de interés para cultivo de coca y el control sobre las rutas aéreas y de salida para la exportación hacia Estados Unidos y los importantes centros de consumo. Y fue precisamente en estas 2 décadas donde el recrudecimiento de la violencia ha sido el mayor en toda la historia de Colombia, ya que todos los actores involucrados hasta ese entonces simplemente atendían a intereses privados, dejando como principal víctima a todos los civiles que no estaban siendo partícipes de ningún interés. En el nuevo milenio se descubrió que el Estado no solamente participaba activamente en este conflicto en defensa de la población civil, también llegó a apoyar y financiar grupos paramilitares. Hasta aquí hemos visto un recuento del conflicto desde sus orígenes y transiciones y todas sus etapas más importantes. Ahora ahondaremos en los esfuerzos del Estado por resolver el conflicto con estos grupos insurgentes. La primera resolución de un conflicto fructífero con un grupo insurgente alzado en armas fue la del M-19. Y es que esta guerrilla en su mayoría era civil y conformada por estudiantes universitarios, que en realidad querían un cambio para el país. Lograron dejar las armas y tener una participación política. Gracias a ellos se logró formar la Asamblea Constituyente y la reconocida Constitución de 1991, la cual dio mayores garantías para el pueblo colombiano. Es una de las pocas guerrillas que ha logrado realizar sus objetivos, aunque después de haber entrado a la legalidad fue totalmente masacrada y denigrada. Con las FARC, en la década de los 90 se intentó entablar mesas de diálogo en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, pero una de sus exigencias fue realizar zonas de despeje donde el control estatal fuera totalmente nulo en cuanto al ejército. Lo que consiguieron fue un mayor fortalecimiento, ya que en ese entonces los fines de las FARC eran mucho más enfocados al narcotráfico. En vista del fortalecimiento de las FARC durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la entrada del siglo XXI, los paramilitares, con el apoyo del Estado y del Ejército Nacional, lograron debilitar fuertemente este grupo insurgente. Fue en este periodo de tiempo que el Estado se sumó a la lista de los actores involucrados en el conflicto armado que cometieron actos de lesa humanidad siempre y cuando se cumpliera el objetivo de debilitar a su enemigo. Y es que precisamente las FARC ha sido uno de los grupos insurgentes que más ha causado daño y violencia en Colombia. Por eso es tan importante esta llegada al fin del conflicto con este grupo. El acuerdo de paz con las FARC, firmado en La Habana, tiene 6 puntos fundamentales: política de desarrollo agrario integral, participación democrática, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas del conflicto armado, fin del conflicto, implementación, verificación y refrendación del acuerdo. Estos 6 puntos configuran netamente el acuerdo firmado. El lograr el fin del conflicto con absolutamente todos los grupos insurgentes es de vital importancia para toda la población colombiana. Pero lo verdaderamente importante es que este fin de conflicto con todos los grupos insurgentes que aún participan en el conflicto en el país
sea a través de acuerdos y de diálogo, que ofrezcan garantías para absolutamente todos los actores y para las víctimas. Y hay que seguir cultivando esos esfuerzos por el diálogo. Está demostrado que a través de la guerra no se consiguen los mismos resultados que a través del diálogo. Por eso, Colombia no puede perder más oportunidades para establecer acuerdos y terminar definitivamente con este conflicto que no permite un desarrollo equitativo para toda la sociedad.